Siempre digo lo mismo, ¿no? El talento, obviamente, hay que tenerlo y mejorar y ver tus vídeos y tratar de aprender muchas cosas y herramientas, pero aquí la clave es la constancia. Recuerdo del verano del 2019 cuando aquel vídeo, siempre lo digo, ¿no? De Mirotic sentado en el sofá, decir que me cambió la vida. ¿Grabo o no grabo, no? En la siesta de mi hijo el mayor. Lo grabé y fue el inicio de todo, ¿no? Pensar que aquel chaval que quería viajar siguiendo a un equipo, pues se va a la Final Four, se va a la Copa del Rey, se va a entrevistar a Barcelona Navarro o va a Manresa y le abre las puertas a un entrenamiento. Con Berlín, que me pasó el año pasado, pues qué quieres que te diga, es una locura. O sea, yo lo pienso así a veces que me paro a algún amigo que me dice, digo, si es que no tiene ningún tipo de sentido. Pero yo creo que mereceríamos, sobre todo cuando sales de la universidad, unas condiciones y una adaptación mejor a la que hay, claro. a la realidad laboral que hay. E incluso ya en el relato del baloncesto de selecciones, que yo era algo que antes era solo vamos a ver los NBA, ahora es vamos a ver cómo el baloncesto europeo a la NBA le gana. Los NBA, que yo me lo paso muy bien, dicen, bueno, para una semana que sean felices los del baloncesto europeo. Bueno, y a mí siempre digo que el recuerdo que quiero, si un día imagínate que el canal se cierra o termina, que me encuentre con alguien en un pabellón y diga, era buen tío. Sabía de baloncesto y era buen tío. Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Valer Perspective. Hoy estamos de vuelta con un nuevo episodio. En este caso hemos venido hasta Vitoria-Gasteiz para grabar con un invitado muy especial, que además nos ha cedido su set para la ocasión. Hoy está con nosotros Sergio Vegas. Bienvenido al canal, Sergio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Yo tenía ganas de conocernos en persona. Hemos estado hablando antes. Claro. Hemos dado muchas batallas ya, pero tenía ganas de que vinieras aquí. ¿Te está gustando la oficina? Sí, la oficina ya digo que es un cambio, vamos, es lo mismo de los directos, pero es entrar en otra... Lo de las cajas no lo cuentas, ¿no? Vamos, eso todavía no. Y nada, yo también estoy encantado de poder charlar contigo porque en parte que este canal esté en funcionamiento hoy día es gracias a ti y bueno, me alegro. Creo que coincides además con el prototipo de invitado de una persona que comparte esa afición por el baloncesto desde su faceta al final como periodista deportivo, pero también como seguidor y como entrenador. Sí, la verdad que he vivido un poco todas las etapas, ¿no? Y la verdad que estoy muy contento, ¿no? De la que estamos viviendo ahora, ¿no? Con el tema del canal, con los comentarios también en la radio, en la tele, y feliz sobre todo, ¿no? Porque cuando uno puede hacer lo que quiere, aunque sea trabajo, yo también quiero decirlo, ¿no? Que dices, joder, lo que te gusta, hay trabajo detrás, pero lo disfrutas y lo ves de otra manera completamente distinta. ¿Y cómo nace en ti esa afición por el baloncesto y por la comunicación? Mira, por la comunicación muy pronto, porque al final yo quería ser periodista deportivo desde los 4 años. Yo me acuerdo que mi padre me ponía Super García. Yo soy del 88, pues yo recuerdo 93, 94 perfectamente, escuchar la sintonía de Super García y tal. Entonces yo era de esas personas, ¿no? Que en el cole siempre decía que quería ser periodista deportivo, que quería viajar con los equipos y tal. Muy enfocado en fútbol, eso es cierto, mi padre era muy futbolero. Y a partir de los 11, 12 años, aquí en Vitoria, bueno, pues aparte que el Alavés llega a una final de UEFA, pero Baskonia entra en esa primera Euroliga, ¿no? Lo que conocemos ahora como la Euroliga, y juega la final contra la Kinder. Y yo en ese camino, que no jugaba a baloncesto, me empiezo a enganchar, a seguir las retransmisiones de la radio, a mi compañero Rafa, Iñaki Garayalde, a ver los partidos, pues aquí pasó de todo, ¿no? Aquel partido que nunca se debió jugar, los 9 triples de Stonbergas, la final contra Ginóbili y la Kinder de Bolonia, bueno, aquello me enganchó, pero seguía sin jugar. Y coincidió a la vez, que además hace muy poquito tiempo hemos vuelto a charlar y nos hemos visto otra vez, que un amigo mío, compañero de clase, uno de mis mejores amigos, lo fichó el Barça de baloncesto. Así el Cegotita Bengoa, y se marchó, y entonces eran como que estaban pasando muchas cosas alrededor mío para que ya me empezase, veía todos los partidos de NBA en Sportmania en mi casa y tal. Y llegó un momento que me lanzaron a jugar y ahí yo tenía siempre muy claro que aunque jugase y estuve en la cantera del Baskonia y tenía que entrar, yo siempre, mi objetivo último era ser periodista deportivo. Y ahí ya fue donde acabé enfocando un poquito más, aunque he dado muchas vueltas, a dedicarme todo lo que pueda al baloncesto. Y esa versión, digamos, más joven, ¿no? Tuya, cuando sigue siendo muy joven, evidentemente. Sí, pero te entiendo. Pero esa versión, ¿se imaginar que algún día podrías llegar a disfrutar tanto del deporte que tanto te gusta y también convertirlo en un trabajo? Sí, pero no de la manera en la que has pasado. Porque es cierto que yo he remado mucho. Yo desde que entré en la carrera, yo era el típico que no sé si te ha pasado, pero con 15 años a mí me preguntaban todos en clase, ¿no? ¿Tú qué vas a ser? O venían a darte charlas y tal. Yo quiero ser periodista y periodista deportivo. Eso era, para mis compañeros, era un poco duro, ¿no? Porque yo tenía muy claro lo que quería ser. Claro. Y bueno, pues siempre pensé que me podría dedicar a trabajar en una radio, que era un poco lo que más accesible era aquí en Vitoria, tal vez la tele, pero yo nunca tuve muy claro ni lo de la tele ni lo de escribir. Y he escrito 3 libros y al final me he dedicado, ¿no? No en la tele también y en la tele que puede ser esto, ¿no? En YouTube y tal.
Y desde el primer momento me fui buscando mi camino. Yo durante los veranos de la carrera hacía prácticas, acabé la carrera y yo ya tenía trabajo, luego viví momentos muy complicados porque la crisis del 2008 a 2012 golpeó mucho y yo vi cerrar una radio y vi ser el último, hacer el último programa en una radio que cierra, que no era por un problema de audiencia, pero seguí remando. Yo creo que la clave, y muchas veces cuando hablo con gente que empieza o gente que está pues como tú, que estás en un proyecto ahora que te estás muy ilusionado, siempre digo lo mismo, ¿no? El talento, obviamente, hay que tenerlo y mejorar y ver tus vídeos y tratar de aprender muchas cosas y herramientas, pero aquí la clave es la constancia. Claro. El día que no tienes ganas, graba vídeo. El día que, o vídeo, lo que tú vayas a hacer, ¿no? Que tengas ese punto de pensar en algo más lejano que no solo si este vídeo tiene muchas visitas o no, o si este short me ha funcionado bien. Eso está bien, pero creo que el trabajo es a largo plazo, ¿no? Tengo 36, yo llevo prácticamente 18 años en la profesión. Eso te iba a decir, que tú al final ahora tienes el canal que al final es una referencia, como todos vemos, también tu marca personal, tienes otras plataformas, pero al fin y al cabo tú has crecido y te has desarrollado, como dices, en otros medios de comunicación. Yo he estado prácticamente en todo y sigo estando, ¿no? Yo he estado en la radio desde muy pequeño. Yo, de hecho, me acuerdo que mandaba artículos con 16 años aquí al periódico de Vitoria, que era El Correo, y claro, me decían, no te podemos dar una columna ni nada, porque tienes 16 años, claro. ¿No? Pero siempre estuve con mucha inquietud por aprender. Yo luego tuve una época que trabajé en una agencia de comunicación que me vino muy bien para comprender el mundo del community manager y todo lo que es crear contenido. De hecho, el canal empieza un poco, en cierta manera, si no lo comentaremos, ¿no? Por una persona, un cliente que quería hacer un canal de YouTube y al final él duró muy poco tiempo y yo aquí estoy, ¿no? ¿Viste la idea y la opción? Sí, yo llevaba mucho tiempo viendo canales de YouTube y más o menos creo que una vez empezó Miguel Quintana y otros canales también de fútbol y bueno, pues dije, voy a probarlo. Y claro, bueno, pues por probar un poco, por la ilusión, ¿no? Sin saber realmente a dónde me podía llevar, si, bueno, obviamente imaginar que de eso se podría generar un trabajo, ¿no? Alrededor de ello. Pero sí, a ver, yo al final he querido ser una persona muy curiosa de todos los deportes y de todas las cosas. He hecho política, me ha tocado hacer cultura, me ha tocado ir a ruedas de prensa, fútbol, baloncesto, lo que ha tocado, ¿no? Y a mí me gusta todo. De hecho, he trabajado en equipos de motos, ahora mismo con narro la pelota también en Movistar, porque todo me lo tomo con esa ilusión. Es cierto que el baloncesto es lo que más ilusión me hace y este canal y este espacio es como si fuera un hijo más para mí porque me ha cambiado la vida. Pero al final es eso, ¿no? El no negarte a nada, claro. El querer aprender, el siempre estar un poco con las orejas ahí pendiente, ¿no? Un poco de lo que está pasando a tu alrededor y no, por lo menos lo que a mí me ha enseñado la profesión es que no te puedes conformar con lo que tienes en el sentido de ya está, he llegado a un sitio, porque la profesión, por lo menos la nuestra, subes y bajas y tienes que estar preparado para todo. Y además tú siempre dices que desde pequeño, ¿no? Cuando tu madre te llevó a ver ese profesor de la universidad y que te explicase todo, pues ya lo tenías claro, ¿no? Sí, bueno, esto lo he contado muchas veces porque la gente alucina, ¿no? Porque yo mi madre, que claro, no hay ni un periodista en mi familia. Mi familia son ingenieros, un profesor, pero gente que se dedica al mundo de la banca o trabaja en un banco, pero nadie se dedica. De hecho, mi hermano es ingeniero de telecomunicaciones, o sea, claro. No tienen nada que ver conmigo. Y yo creo que me veía tan convencido, dije, bueno, le vamos a contar la verdad, porque este globo se va a pinchar en algún momento, claro. ¿No? Y aquel profesor, me acuerdo que me dijo todo lo peor que es la profesión, es decir, adiós fin de semana, ahora vienes un viernes y tengo 3 partidos por delante, pero lo digo siempre contento, no lo digo... Sí. O sea, pero hay que ser consciente, ¿no? Adiós a una vida de aquí, lo que se dice en cuadrilla, de todos los sábados tener libre. Bueno, pues no es la realidad, probablemente la situación económica y laboral no es estable. Y me dijo, ¿y qué? Y luego, porque me da igual. O sea, es lo que me gusta. Es lo que toca y es lo que hay, ¿no? Y me dijo, te irá bien. Bueno, pues no sé si tenía razón o no, yo remé mucho, ¿no? Pero sí que es cierto que estoy muy contento de haber conseguido todo en base a trabajar, a meter horas, a aprender de tus errores, a aprender de los demás, de lo que hacen bien, de lo que te gusta, de lo que no. Y bueno, ir haciendo un poco tu camino, que al final es algo que, bueno, pues el mundo de hoy en día te permite, que te abre unas oportunidades que no te garantizan el éxito, pero sí tienes muchas más que cuando yo empecé en 2006 en la carrera de periodismo. Tiene claro. Que ver. Al final, eso era una cosa que quería comentar contigo respecto a tu canal, que ahora mismo es una de las principales referencias en el tratamiento de la información del baloncesto europeo, pero al final no todo es un camino de rosas como tú comentas, ¿no? Que al final ahora mismo, a base de mucho trabajo que has dedicado, has llegado ahí, pero también te ha costado y todas esas experiencias que igual lo que dices no están relacionadas con el baloncesto te han hecho pues crecer y aprender más de algo que ahora es fundamental. Sí, a ver, yo diría por un lado que cuando dices hay mucho trabajo, dices, bueno, me quedan como unos 100 vídeos para hacer los 3000, es decir, hay muchos vídeos detrás, ¿no? Este último año hemos hecho 605, una cosa así, ¿no? Más las horas de directo y todo lo que hemos hecho, ¿no? Más la producción que no se ve. Pero en mi caso, a ver, yo siempre lo que suelo decir es que cuando ha habido tentaciones o opción de poder cambiar o dejar atrás el canal, nunca lo he querido hacer.
porque me ha llevado hasta aquí, me ha cambiado la vida. Yo empecé sin buscar nada, o sea, era aprender, era comunicar. Pues en mi época, cuando yo tenía 18, pues en vez de tu caso que estás haciendo un canal, pues yo abrí un blog. Claro. Pero porque era lo que había, ¿no? Para hacer un podcast había que tener un amigo en la radio de aquí de Vitoria y que te dejara un sitio para grabar, no era fácil hacerlo. Y bueno, pues en mi caso, pues este canal, sin de repente, ¿no?, darme cuenta, empezó a llegar a mucha gente. Recuerdo el verano del 2019 cuando aquel vídeo, siempre lo digo, ¿no?, de Mirotic sentado en el sofá, decir que me cambió la vida. ¿Grabo o no grabo, no?, en la siesta de mi hijo el mayor. Lo grabé y fue el inicio de todo, ¿no? Oportunidades laborales que te podían hacer, bueno, que tu canal pasase a un segundo plano, y nunca lo hice, o situaciones personales, ¿no? Me tocó vivir también, pues por desgracia, ¿no?, una enfermedad de mi padre, y bueno, pues fue muy complicado, pero siempre fue un poco como el mirar, el foco, el ver que, bueno, pues aquello te estaba llenando, te estaba cambiando un poco tu mentalidad. Me ha pillado una época además en la que, bueno, pues también vitalmente siendo padre, pues bueno, la vida en familia también, ¿no? Pues un momento en el que puedes apostar por trabajos más seguros, que yo lo entiendo perfectamente a quien lo haga, ¿no? Pero yo tenía un sueño y de todos los golpes que he recibido laboralmente en la vida, que han sido unos cuantos, pues me he repuesto. Y ahora pensar que aquel chaval que quería viajar siguiendo a un equipo, pues se va a la Final Four, se va a la Copa del Rey, se va a entrevistar a Barcelona Navarro, o va a Manresa y le abre las puertas a un entrenamiento, o en Berlín, que me pasó el año pasado, pues qué quieres que te diga, es una locura. O sea, yo lo pienso así a veces, que me paro a un amigo que me dice y digo, si es que no tiene ningún tipo de sentido. Tienes que un poco enfriar la cabeza y decir, jolín, todo lo que estoy viviendo y con lo rápido que va el tiempo. Sí, es rápido y lento a la vez, ¿no? Porque realmente son casi 7 años, el 9 de julio haré 7 años. Es cierto que 7 años dan para mucho, y tampoco son tantos, ¿no? Porque la vida de una persona, pues por suerte es poco tiempo. Pero sí, a ver, yo creo que además hay fases, porque tienes que entender que yo he vivido momentos igual que subes más seguidores, o que los vídeos te funcionan mejor, o que los vídeos te van peor, o tú estás menos inspirado también, ¿no? Y tienes que entender o adaptarte a las nuevas normas del juego, ¿no? Lo del tema de los contenidos verticales, o los directos que se pusieron tan de moda en la pandemia. Claro. Lo que saldrá dentro de un año, es que seguro que va a haber otro cambio, ¿no? Y te tienes que ir adaptando y hacer lo tuyo, y sobre todo, para mí, la clave es disfrutarlo. No digo que no me cueste, sino que lo disfruto. Hay directo, hay partido, hay producción de la Copa, que nos vamos 5 días. Pues hay producción de la Copa porque lo hago feliz. Y al final, cuando lo haces, por lo menos siempre que he intentado explicar a todo el mundo, cuando tú haces algo que te hace feliz, cuesta, pero lo sacas adelante. Y además, yo muchas veces desde fuera también lo veo, ¿no? Esa vocación, y aparte ese gusto al final por el baloncesto, ¿no? De poder vivirlo desde una perspectiva privilegiada. Y tú has podido estar en un montón de eventos continentales de máximo nivel, has estado también en la Copa del Rey, en 2 Final Four de la Euroliga, que tu canal al final fue el único que estuvo presente en las 2. Entonces, ¿qué nos puedes decir de una Final Four de la Euroliga? Esa sensación que todo el mundo quiere vivir, tú que has tenido la oportunidad de repetir, ¿cómo es? Bueno, yo he vivido como espectador una aquí en Vitoria, que fui a trabajar con la radio, dimos la final, pero bueno, al final era un colaborador, y lo viví con ilusión porque era la última, además con mis compañeros. Rafa se jubilaba en aquel momento de la radio. Y las que tú me comentas, ¿no? La de Kaunas y la de Berlín fueron bien distintas. Por la de Kaunas habíamos ido a Badalona, donde fuimos auténticos inconscientes, porque no sabíamos ni técnicamente lo que estábamos haciendo, y gracias a la comunidad, que probablemente es lo más bonito que tiene esto también, ¿no? Que es que hay gente que quiere que te vayan bien las cosas, que te quiere ayudar, ¿no? Porque pues, piensan, ¿no? Se sienten identificados contigo y tú estás ahí con ellos, ¿no? Y me ayudaron mucho. Y aquella Final Four de Kaunas fue una locura, porque recuerdo volver de Badalona con Nacho y decir, ¿y si intentamos Kaunas? Y nosotros decíamos, bueno, ¿no? Porque Nacho siempre se apunta a mis locuras, la verdad, ¿no? Y yo creo que me ha ayudado mucho también, porque él ha vivido en la Final Four, ha estado muchísimas, más de 12 o 13. Y yo recuerdo una semana antes de estar en Kaunas, decidiendo si cogíamos el vuelo o no. Porque teníamos el hotel, nos habían dado la acreditación, que no sabíamos si nos la iban a dar, y cuando ya nos la concedieron, cogemos el vuelo, nos la jugamos, ¿no? Intentamos no perder dinero, porque al final yo también lo que busco es que los patrocinadores puedan financiar los viajes. ¿Para qué? Bueno, pues al final se va lo comido por lo servido. Y lo conseguimos, ¿no? Y aquella sensación, recuerdo, de entrar en el Zalgiris Arena, el país del baloncesto, de repente tú con tu mochila preparado para grabar, ya mucho más preparado, habiendo sabido lo que tienes que hacer, una Final Four, y entrar a ese Zalgiris Arena era un poco desbordante, ¿no? Claro. Ostras, que lo hemos conseguido, ¿no? Lo has hecho, has remado, y luego dices, ya, ahora 7 horas de trabajo. Y vivir la canasta de Yul, con todo lo que supuso, ¿no? O sea, eso no del Madrid, al final la canasta de Yul es historia. Es como el que vivió, supongo que los franceses no les haría mucha gracia lo de Pau Gasol en Lille, pero es historia del baloncesto. O los de Utah Jazz, la canasta de Jordan, pero son momentos que cuando haya historia de la Euroliga, yo estuve allí. Y el año pasado fue diferente, porque ya sabía lo que había, porque era un viaje que ya conocía, porque además había ido a Berlín unos meses antes, pero fue muy bonito también
porque había mucha más gente esperando a ver el producto, lo que estábamos haciendo, y la verdad que primero con Nacho creo que hacemos una gran dupla. Sí. Porque él es todo lo contrario a mí. Yo creo que eso es muy bueno porque da mucho rollo para 7 horas todos los días, o cuando está Gerard también en la Copa. Y bueno, pues al final lo vives ya con ese punto de madurez. Y el año pasado incluso tuvimos la fortuna dentro de la desgracia, con todo aquello de la invasión, de los que saltaron y se metieron, pues que yo me estuve dentro porque soy un cagaprisas y él estaba fuera porque estaba haciendo cosas. Y entonces pasó que yo estaba, de los pocos periodistas que estaba emitiendo en directo, en Twitch no había nadie, ni YouTube, yo estaba emitiendo. Y mucha gente se estaba enterando, tanto en Berlín como fuera, de lo que estaba pasando en el partido, que empezó tarde y tal. Y Nacho llegó y nos contó de primera mano lo que estaba viviendo desde fuera. Me acuerdo. Y eso es periodismo. Que hay mucha gente, no, YouTube no es periodismo. Yo sí creo que es periodismo. Depende de lo que quieras hacer, ¿no? Al final es como todo. Y eso, bueno, pues son dos experiencias diferentes. Veremos este año si podemos estar o no, porque al final yo también lo digo a todo el mundo. No hay que dar por hecho que todo se va a cumplir. Hay que tener patrocinadores, hay que remar mucho, hay que moverse, hay que crear muchos vídeos, hay que trabajar para poder estar. Yo, por desgracia, no es un gran medio de comunicación que te lo pueda permitir y, bueno, si lo consigo, que es mi objetivo, intentar estar ahí, sin duda, porque para mí es, bueno, pues para un periodista que cubre el baloncesto europeo, pues una Copa del Rey, una final ACB, una Final Four, pues yo creo que son los 3 grandes eventos con un evento de selecciones también. ¿Y no te pasa ahora que comentabas lo de la experiencia en Kaunas, que en algún momento tú quieres disfrutar porque al final eres un aficionado al baloncesto, pero luego lo piensas y dices, tengo que estar pendiente de tantas cosas al final, ¿no? Sobre todo en tus primeras experiencias en eventos? ¿Cómo convivías con esa sensación de decir, estoy disfrutando de una experiencia única, pero también tengo que estar en el directo controlando que todo vaya en orden? Yo, por lo menos, claro, como llevo muchos años en los medios, sigo estando, yo creo que el punto de conciencia de lo que haces lo mantiene. O sea, yo soy una persona que lo disfruta mucho, pero lo disfruta haciendo. Y luego ya igual en el abuelo o cuando estoy tomándome una cerveza después, ¿no? Estamos ahí charlando, que siempre hacemos el tercer tiempo, pues igual sí. Pero cuando estás en directo, por lo menos yo soy... De hecho, si alguien ve de la Copa del Rey, voy una vez al baño y son 5 minutos o menos, ¿no? Para poder mover, porque me siento muy responsable de lo que estoy haciendo. Me ayuda mucho, tanto Gerard como Nacho, la gente que ha venido conmigo, Rafa en los viajes, también me ayuda muchísimo. Pero es cierto que al final me siento que yo soy el responsable de que todo suene bien, de que todo funcione bien y quieres que todo salga lo mejor posible. Y eso requiere también una inversión económica grande porque, bueno, tú estás viendo aquí un poco todos los aparatos que hay, ¿no? Para poder sacar adelante todo esto y lo que tengo por casa también. Es increíble, la verdad. Pero al final, y no es, yo creo, podríamos mejorarlo todavía más, ¿no? Pero sí que es cierto que lo disfrutas, pero para mí yo disfruto siendo consciente de que estás haciendo lo que a ti te gusta, ¿no? Y intento no mirarlo a gente que está viendo, la gente que está en el directo, porque es cierto que eso cuando estás, por ejemplo, igual es, pues ¿por qué baja? Porque sube. Pues son 7 horas, es que es normal, sí que la gente no va a estar 7 horas conectada, pero está guay cuando hicimos la quedada, por ejemplo, en Málaga, que eso sí que ahí eres muy consciente, que no imaginábamos cuánta gente iba a ir y que te cuenta cada uno cómo ve el canal. O que está en el pabellón y que se pone para escuchar los directos. Claro. Y se ríe, y joder, el comentario que hiciste. Gente que ha escuchado de verdad lo que haces, ¿no? Y joder, y tú has hecho tal y os lleváis no sé qué. Eso es muy especial y ahí es donde lo disfrutas, yo creo. Porque no tienes tiempo, es que son, al final, la Copa del Rey son 24 horas de directos. Claro. En 4 días. La gente, por ejemplo, vas a ir a Málaga el año pasado. Vi la playa un día, o sea, la vi de lejos. Estás al final, te levantas un poco tarde, porque quieres descansar, al final tienes que intentar dormir y que la voz no se te castigue, que esa es otra. Te vas a descansar, te levantas, ya venga, hay que hacer tal, hay que comer, hay que ir al pabellón, hay que montar. Bueno, yo creo que también el paso de los años me dará un poco más de tranquilidad para tenerlo todo más controlado, pero bueno, al final yo me quedo con eso, ¿no? Con el estar ahí y el ver que a la gente también le ha llegado lo que estás haciendo. Claro, y además lo que dices, que estás en una Copa del Rey, al final, aparte de que estás con una gran cantidad de jugadores, de intermediarios, de entrenadores, tienes que estar también como periodista intentando estar un poco atento a todo lo que pasa, ¿no? Que al final es intentar estar, pues, trabajando las horas que estás en el pabellón, pero también la preparación que hay detrás. Sí, a ver, al final yo creo que la preparación de partido te lo da también el día a día, ¿no? El estar siempre informado de todo lo que pasa, aunque luego hagamos análisis muy concretos. Yo también el concepto que hemos buscado a la hora de hacer las charlas es muy diferente a lo que puedo hacer en la radio cuando comento partidos. Es diferente porque el producto es distinto. En la radio buscamos, ¿no? Que sean comentaristas y narradores con muy buen ambiente, que creo que es una de las claves también de por qué Radio Vitoria lleva 30 y tantos años funcionando. Y en el caso de YouTube, pues, nosotros nuestra percepción, y fue lo que hicimos las pruebas en su momento, el Europeo 2022 lo hicimos bueno, no está en la oficina, pero en la anterior que estábamos, algunas pruebas era 2 amigos viendo el partido, que saben de baloncesto, pero que te quieren entretener, y que si se tienen que ir con una conversación del chat, se van, que si hay que hacer una broma, la hace, que si hay que narrar la canasta, se narra.
pero ese punto, ¿no? De estar con tus colegas en casa. Y eso es lo que hemos intentado. Y creo que, además, el perfil Nacho y Gerard y yo somos como muy diferentes y muy iguales. Los tres tenemos, yo creo, un conocimiento amplio. Gerard probablemente tiene ese punto, ¿no? De que conoce cosas que son absolutamente locas, que está súper guay. Nacho te puede salir con cualquier chorrada y luego yo también pues tengo ese un poco, yo creo que el punto intermedio. Y es muy gracioso porque los compañeros nos dicen, pero si vosotros sacáis contenido de todo, ¿no? Vais a comer, ya tenéis algo que contar. Vais a tomar algo, tenéis algo que contar. Os crucéis con alguien siempre... Y eso es único, ¿no? De poder venir y decir lo que te da la gana. Yo, los días que mejor me lo paso en la Copa, por ejemplo, es el típico día que es el partido se rompe de 20. Porque tú ya estás destrozado y empiezas a contar chorradas y haces la broma y el del chat te ríe. Además, sí, yo creo que el ambiente que hay en el chat es muy sano y eso es una bomba. Hace único al final la retransmisión. A ver, al final te ríes porque el partido, pues salvo que seas de los dos equipos, y si se ha roto de 20, el que ha perdido sabe que no hay vuelta. Y es la Copa, realmente no hay un drama de por medio. Y el que ha ganado, pues está contento. Entonces, se acepta un poco el cachondeo y la verdad que eso nos gusta. Y a mí por lo menos creo que es una seña de identidad del canal que los que luego nos conocen, ¿sois así? Pues sí, claro. Claro. Es que yo no, por lo menos yo no podría mentir. Llevaría 7 años mintiendo, es imposible. Yo intento ser, como días mejores o peores, pero intento ser siempre natural y tal como soy. Y comentabas ahora la etapa de Radio Vitoria, que al final llevas muchísimos años, lo que te digo, empezaste muy, muy joven allí con los partidos. Para una persona además que es de la ciudad como tú, ¿qué significa narrar al Baskonia habitualmente además? Para mí mucho. Te diría que de las cosas más bonitas que me pasan en mi carrera profesional. Y aunque lleve 12 años, voy camino, no sé cuándo, yo creo que el año que viene al principio salieron los 1000 partidos en la radio, comentados. Casi nada, ¿eh? Yo empecé con 24, viviendo en casa de mis padres, y ahora casado, con 2 hijos, ¿no? Me ha cambiado mucho la vida en estos 12 años. Pues para mí primero era la ilusión de haber escuchado a mis 2 ídolos junto a Andrés Montes y Edimir, que eran Iñaki Garayalde y Rafa Montiel, y estar con ellos, y ya no ser compañeros, sino ser amigos. Y ahora en otro caso distinto, ¿no? Porque en 2019, pues tanto Iñaki como Rafa se jubilan de la radio, aunque Rafa luego continúa en DAZN, ¿no? Y hicimos algún partido. Rafa tenía que hacerse un canal, ahora que estamos aquí. Lo que pasa es que él no tiene lo dice, yo ya no me veo en esta constancia. A él le gusta venir, pasárselo bien y comentar. Bueno, es espectacular para poder charlar con él, a ver si lo ves hoy por el pabellón. Pero al final luego yo me quedé un poco con esa sensación de Nacho continuó, que había estado pero no había hecho tantos partidos, y mi compañero Richie. Y es un orgullo, porque hay mucha gente que te escucha desde casa, hay gente que al final no puede ir al pabellón y lo hace, o desde el propio pabellón, tú te das cuenta que dices algo y hay gente que se gira, ¿no? De algo que tal. Claro. Pues es feliz, muy feliz, ¿no? Yo recuerdo siempre, y el otro día nos preguntaron, porque izaron los títulos del Baskonia, ¿no? ¿Cuáles eran los más especiales? Y ya sé que no era una liga, además con connotación de ser la liga de la pandemia, pero nuestro primer título y único en la radio que he podido contar ha sido la liga de la pandemia. Y para mí fue muy especial, porque yo siempre me imaginaba, ¿no? Las voces de cuando narran los partidos, estás ahí, no has estado ahí, ya sé que es igual, para el que no le gusta la comunicación, pues no le da tanta relevancia. A mí me pone los pelos de punta. Claro. El decir, has estado ahí en un momento... La forma además de ganar con esa canasta. Sí, muy especial. Yo estuve a punto de no llegar al día porque fuimos a punto a los 10 días unos padres por segunda vez. Claro. Lo que estábamos viviendo aquí en Vitoria fue una ciudad muy castigada por la pandemia. Bueno, pues era un poco la mezcla de todo, una emoción. Yo soy un tío muy emotivo y me gusta, y estar aquí es una barbaridad. También estoy muy feliz cuando voy a la tele, ¿no? Y mucha gente aquí en Vitoria tiene el orgullo de, pues como pasaba con Rafa o conmigo, ¿no? En DAZN, pues 2 tipos de Vitoria comentando los partidos a nivel nacional. Pues también, es que es único, ¿no? Aquellos viajes, un día con Gerard, un día con Fran, un día con Sardi, otro día con tal, o con el propio Rafa, y hacer algo pues que a ti te apasiona y que lo puedes transmitir, y aunque es un modelo diferente de comunicación igual a lo que hacemos aquí, pero la verdad que yo siempre me he sentido muy cómodo y es que no reniego. Cuando la gente reniega de algo, digo, disfruta de todo, si todo tiene su lado bueno. Claro, y además, mira, otro lado ya bueno, que tú cuando estás al final en los partidos, como dices, también en DAZN, cuando cubriste el Mundial, al final, al estar en la radio, estar en el pabellón in situ, estás viendo a todos los jugadores y a todos los equipos que visitan el Buesa. Además eso, teniendo tú un canal especializado en la información de baloncesto europeo, ¿crees que te hace estar aún si cabe más preparado? Pues no, yo creo que sí, porque me permite además un contexto de un equipo ACB con licencia de Euroliga, que es Baskonia. Es un contexto además, yo creo que Madrid y Barça probablemente son más mainstream. Yo Baskonia es muy, muy conocido en ACB, muy conocido en Euroliga, pero hay mucha gente que igual hay interioridades que yo así que les puedes aportar. Claro. Y sí, a ver, al final te permite estar cerca. Yo creo que también, cuando a medida que pasan los años, te das cuenta que mucha gente de nuestro mundillo, porque te lo dicen ellos, ¿no? Pues saben lo que estás haciendo, han visto entrevistas, los has entrevistado o han colaborado contigo en algo. Y eso también lo hace, o hablemos de básquet, ¿no? Al final te permite también haber estado cerca de todos ellos, claro, ¿no? Pues el otro día, hace 2 meses, ¿no? Con Juan Carlos Navarro allí en Barcelona. Juan Carlos Navarro, o sea,
lo que le he visto yo hacer en Vitoria contra el Baskonia, lo que le he visto hacer con las selecciones, estás aquí con él hablando con esta naturalidad, pues es único, ¿no? O ir a Manresa y que la gente, pues, oye, tal, te he visto, no sé qué, pues tener ese punto de feeling es muy guay, o cuando algún director deportivo pues, te dice que ha visto algún vídeo tuyo de jugadores que has ido recomendando, tal, bueno, pues está guay, está muy divertido, y eso también a mí me enorgullece en el sentido de decir, vale, estoy haciendo yo creo que un trabajo serio, profesional, ¿no? Que era uno de los objetivos también, ¿no? Que yo buscaba, porque a mí siempre me había gustado hacer las cosas pues de la manera que las hago, es decir, que hay sentido del humor, pero hay rigor. Claro. Y yo también le intento poner contexto, porque lo fácil es decir que si ha ganado un equipo es el mejor y se ha perdido una mierda. Y a mí me parece que eso no es así. Hay contexto de todo, hay que entender por qué ganas, por qué pierdes, Claro. por qué pasan las cosas, ¿no? Y por ejemplo, has dado la experiencia del Mundial. El Mundial lo hice desde una oficina, desde aquí, vamos, desde la otra. Pero para mí me permitía haber visto todos los partidos del día, luego hacer un resumen. Es lo que te decía antes, ¿podía haber dejado de hacer cosas durante el canal, durante el Mundial? Pues sí, pero decidí que no. Entonces lo que hice fue multiplicar. Claro. Hacía los partidos, yo llegaba a narrar 3 partidos en un día, seguidos. Y luego hacer el resumen del día, preparar los vídeos del día siguiente, prepararme los partidos, pero porque es algo que me hace tan feliz, que me llena tanto, que es una locura. No. Y además, lo que dices, que cuando, por ejemplo, ves al Baskonia, ¿no? Que al final es el equipo de tu ciudad, si juega mal o si no lo merece, tú eres el primero en decirlo, ¿no? Creo que eso al final es algo que también pues, atrae bastante a la persona que... Puede ser. Eso nos lo han dicho mucho en la radio también, ¿no? Que se nota que cuando algo no va bien lo decimos. Obviamente le tienes mucho aprecio a tu equipo y quieres que el equipo de tu ciudad y que le vaya bien, ¿no? Pero ¿por qué no vas a decir que está jugando mal? Claro. ¿Y por qué no vas a decir que juega bien? Cuando lo hace bien. O cuando viene aquí y juega, no sé, el Olympiacos, Fournier, un partido increíble, ¿por qué no lo vas a decir? ¿No? A mí, por ejemplo, también hay otra cosa que es el tema de los árbitros. ¿Ha perdido por esta jugada? Digo, sí, no. Claro. Es que es muy fácil. A mí, además, se lo dije a Martín Bertrán un día, le digo, es que yo no sé ni quién arbitra. Me dice, pues hay pocos que hagan eso. Y digo, es que a mí me sale, es que me dais igual. Digo, hombre, ya te conozco a ti, o sé si viene cuando venía la Mónica, o tal, sabes quién es, pero yo no busco, salvo que tenga que narrar el partido, narrar y sepa quién es el árbitro, Claro. hasta que no llego allí, digo, porque es que me da igual. Y en fútbol igual, o sea, no. Y eso para mí, por ejemplo, es otro detalle. Otro, de intentar darlo de otra perspectiva y no enfocarme en algo que me parece sencillo, es decir, la culpa del árbitro. No. La culpa también, no digo que no se hayan equivocado. Claro, pero hay muchos detalles al final. El tiro en la esquina que no has metido, las 2 pérdidas que regalaste, la que tal. Por lo menos es mi forma de verlo. No sé si es acertado o no, pero por lo menos hay mucha gente que en el canal, además, en los comentarios se ve rápidamente que hay como una manera de verlo y, oye, hay otras formas en internet de poder hacerlo, pero la mía es esa. ¿Qué jugador, Sergio, te ha impresionado más en todos estos partidos que has narrado, como dices, en la radio o también en DAZN, etcétera? ¿Qué jugador? A ver, yo diría, probablemente si vamos a Euroliga, Misic es un jugador que te sorprende. Yo me acuerdo de la final de ACB de Luka Doncic, ¿no? Antes de que se va, pues aquella canasta que mete desde 45 grados, ¿no? Que pues ¿Otra experiencia que ellos en directo? Estás viendo a alguien, pues supongo, a mí no me dio tiempo a ver a Pau Gasol en directo, pero me refiero a la época cuando lo explota y dices, aquí esto, chico, no es normal, o sea, algo pasa. Y eso está, por ejemplo, son 2 puntos que destacaría. Y si tuviera que quedar, por ejemplo, fue la victoria de Lituania a Estados Unidos en el Mundial, que le gana, y era un partido a las 2:00 de la tarde, en gol mundial, todo el mundo viéndolo, y de esas cosas que tú vas viendo pasar el partido, ¿no? Y estás viendo jugar a Lituania, que no es porque sean los mejores, lo estás viendo y dices, los van a ganar, Tú lo piensas, les van a ganar y vamos a salir aquí todos, sí. Y le gana, ¿no? Pues me quedaría con eso. He hecho partidos de Doncic, de Giannis, de Jokic, de la selección española también, ¿no? Porque incluso aquí en el canal hemos narrado partidos de la selección y me quedo más con eso, pues igual gente que lo ves en directo, ¿no? Verle a Misic o ver la canasta de Yul, por ejemplo, que te llaman mucho la atención. Tavares impresiona mucho, Ambeseli cuando ha estado en momentos físicos increíbles, o Matías Lesor. Al final yo trato de ir a encontrar esos jugadores. Mike James en Vitoria, una cosa de locos. Burusis, aquel año 2016 aquí en Vitoria también sabías que algo mágico iba a pasar. Casi más me quedo no solo con un jugador, porque por ejemplo Kevin Durant lo vi, pero no como periodista, sino como aficionado. Me quedo con equipos que me han transmitido muchas cosas. Y si pienso en Baskonia, pienso en el Baskonia, por ejemplo, del año hasta que se tiene la sanción Henry, o el de la Final Four de Berlín. Baskonia, aquello sabías que te lo ibas a pasar en grande a narrar los partidos y era divertidísimo. Y estoy probablemente con el mayor recuerdo así que me quedo de todos estos años. Aunque es difícil, probablemente ahora pasarán 10 minutos y me acordaré de más. Sé que me vas a decir muchas cosas, muchos atributos positivos, pero viendo que al final eres una persona que
vive casi por el baloncesto, ¿no? Al final, pues lo que dices, es tu trabajo, pero también es algo que te encanta, siempre te ha gustado el baloncesto. Llevándolo ahora a la profesión periodística, ¿qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de la profesión, ¿De la de profesión? tu trabajo? Si fuera de la profesión en general, dices. Claro. Vale, a ver, lo que más me gusta, que puedes estar cerca de algo que probablemente sueñas, ¿no? Y que sueñas cuando eres un crío, o cuando empiezas en la carrera, o cuando abres un podcast, o haces un espacio para grabar. Eso es probablemente lo más especial, ¿no? Que estás ahí siendo parte de... Lo peor es que probablemente mucho de eso se ha gestionado muy mal y ha provocado que nuestra profesión sea muy precaria. Muy precaria. Yo a Nacho siempre le hago la broma de por visibilidad, Nacho. Eso nos lo han dicho a todos. Y a mí me parece bien colaborar con un medio de comunicación y hacerlo porque tú quieras sacar algo, experiencias o tal. Pero según qué momentos la profesión está muy, muy tocada. Muy, muy tocada. Y hay mucha gente con mucho miedo de que los nuevos medios le van a hacer no sé qué, otros que solo vale el nuevo medio, mucho sensacionalismo, mucho amarillismo, ¿no? Mucho forofismo, ¿no? Que a mí, pues no es mi tipo de producto, ¿no? Cada uno que haga lo que quiera. Probablemente es lo que menos me gusta, la situación que viven muchos periodistas o creadores de contenido, algo relacionado con comunicación, que creo que hace que mucha gente se baje del barco antes de lo que debería, probablemente por talento. Pero claro, también alguno te dirá, ¿es la supervivencia? Puede ser, pero yo creo que mereceríamos, sobre todo cuando sales de la universidad, unas condiciones y una adaptación mejor A la que hay, claro. a la realidad laboral que hay, que es muy diferente a la que te explican en los libros y en la universidad. Por eso, además, como dices tú en tu caso, pues tú ya sabías también a lo que te exponías y aún así, pues lo dices, que es una situación bastante complicada. Precisamente, yo siempre tengo la duda de una persona como tú, que a través de tu canal, ya vas a hablar los últimos para terminar. Que no, tranquilo, no, estaba viendo, pues estaba grabando, porque sí, lo estoy grabando aquí, no vaya a ser que tengamos el problema, o sea, que tengo tiempo. La verdad que este set es increíble, lo que te digo. Estoy aquí los focos, focos que parece una película, es increíble. Y lo que te decía Sergio, al final, ¿tú crees que, en tu caso, por ejemplo, el canal, ¿no? Que te centras más en la información del baloncesto europeo, también hablas más del NBA, pero sobre todo te centras en este nicho? ¿Crees que al final el producto del baloncesto europeo, por medio de las competiciones, se podría explotar más de lo que se está haciendo? Puede ser, pero yo creo que ha habido un gran crecimiento. Esto me lo preguntaron hace poco y cuando yo empecé en el canal me acuerdo que, bueno, el número de visitas también, pero probablemente era porque el canal era pequeño, pero cuando tú hablabas de salarios, ganar $1 millón en la Euroliga era un tema ya de un jugador top 2 de una plantilla. Ahora, la gran mayoría de jugadores, no digo, mínimo de 700 no baja. Claro. Y eso habla de que la competición ha ido a más. ¿Que probablemente se podrían mejorar cosas? Probablemente, no digo que no. Pero creo que la CB intenta hacer muchas cosas por movilizar un poco la competición. La Euroliga creo que está creciendo. Veremos la situación que toma, ¿no? Con el tema de que si la NBA, que si Abu Dhabi, que si Dubái. Bueno, veremos, ¿no? En definitiva. Pero creo que aquí la clave es que la Euroliga tiene el juego, que es lo más difícil. El producto es muy bueno. Hay que darle más bola. Pero es cierto que la NBA también tapa mucho. Porque claro, la NBA, lo bueno que tiene es que es una máquina de generar historias. Y hace también que un público mainstream, es decir, a alguien que solo le gusta el deporte, probablemente le llame más la atención la NBA, salvo que tenga un vínculo, yo que sé, desde el Madrid de fútbol, pues claro, igual ve el Madrid o el Barça o tal. O es de la Barça aquí y ve el Baskonia. Hace que tú quieras ver la historia de Stephen Curry. O la de Luka, o la de Giannis, o la de Jokic. O sea, todas tienen como algo muy especial, ¿no? Y eso creo que no sé si lo conseguiremos, lo veo difícil. Pero creo que la clave es posicionarte en tu espacio y hacerte fuerte en ese espacio. Y creo que poco a poco la Euroliga y el baloncesto europeo se lo están haciendo. E incluso ya en el relato del baloncesto de selecciones, que yo era algo que antes era solo vamos a ver los NBA, ahora es vamos a ver cómo el baloncesto europeo a la NBA le gana. Los NBA, que yo me lo paso muy bien, dicen, bueno, para una semana que sean felices los del baloncesto europeo. Bueno, pero ya está el pique. Y yo creo que eso habla muy bien de la formación y todo lo que se ha hecho aquí en Europa durante tantos años y que ha permitido pues, que ahora veamos una situación que viene en un torneo internacional y si Dobric mete el triple en París, igual estamos hablando de que otra cosa, el Dream Team ha perdido. No lo sé. Bueno, al final creo que es un trabajo de medio y largo plazo y de decisiones que tiene que tomar gente de despachos. Y vamos ahora con la última pregunta. Nos gusta mucho preguntar por experiencias que haya podido tener, pues al final, como en tu caso, ¿no? Desde el periodismo deportivo, una persona que ha estado en tantos eventos, que ha estado en todos los medios de comunicación. ¿Nos puedes contar alguna experiencia que hayas tenido, pues eso, en algún gran torneo continental, en tu día a día en el canal, alguna anécdota que te guste? Bueno, tengo muchas. ¿Nivel personal dices? ¿O bueno, profesional? Sí, profesional, más bien. Profesional, claro, vale. con el básquet. A ver, pues por ejemplo, mira, por ponerte varias. Una cuando gané Unicaja la Copa del Rey de Badalona, bajamos abajo y Ivo Navarro fue uno de mis primeros entrenadores. Verle ganar la Copa, ¿no? Verle con su hijo, paseándose por el pabellón,
que te dé la mano, que él está verle tan feliz. Y Bon te entrenó, ¿no? Sí, bueno, trató de aprender. Yo me acuerdo que en el canal un día le dije, tranquilo, cuando hizo aquella remodelación de los 9 jugadores, le digo, Iván, tranquilo, si esto no te sale bien, si has podido conmigo, tú puedes con todo. Y se partía. Y sí, él me entrenó aquí en Vitoria cuando yo empecé a jugar en tercero era eso, para intentar con su tío que pudiera aprender nociones de baloncesto, porque yo había empezado muy tarde, como os he comentado antes. Puede ser una, que es muy especial, ¿no? Con gente con la que tienes ese vínculo. Pues diría... Es que es difícil, ¿eh? O sea, un partido, mira, con Rafa he hecho un partido muy especial en Dazón, porque uno de los primeros que nos tocó hacer juntos, y yo ya pensaba, claro, yo cuando se retira pensaba que se retiraba. Claro. Y yo tampoco sabía que en mi canal en aquel momento tampoco tenía 3.000 seguidores, no pensaba que aquello iba a coger el vuelo que cogió. Pues verte con Rafa hacer un partido en Dazón, los dos juntos, y que mucha gente te escriba por redes sociales, estos dos son amigos, se conocen, oye, qué guay, tal. Pues al final era nuestro partido de todos los días en la radio, pues hacerlo ahí. Y otra cosa que yo añadiría también profesional es Confinados sin Básquet. ¿No? Confinados sin Básquet fue lo que pasó durante la pandemia, que tratamos de hacer entrevistas con gente del baloncesto, que empezó la historia con Rafa, Iñaki, Nacho y yo, y acabó con Nikola Mirotic. Pues esa sensación de haber entrevistado al que era el mejor jugador de Europa, o probablemente es, no lo sé, ya cada uno que debata, pero uno de los 5 mejores de Europa seguro, y que estuviera tan a gusto, que lo pasé tan bien, o que viniera Luis Escola, que viniera el Chapu, que viniera Aito, Xavi Pascual, y que mucha gente dijera, me entretuviste todos los estuvimos ahí durante todo este tiempo, para mí son como unas experiencias muy especiales y que explica un poco todo lo que hemos vivido con este canal, pues nosotros no podíamos ayudar de otra manera. Y fue algo muy bonito porque todos los que venían decían, joder, nunca había contado esto, oye, nunca había vivido una charla así. Pues pasó, ¿no? Fue un momento mágico y la verdad que muy felices de que lo que vivimos en aquel momento. Pues yo creo también, Sergio, que gran parte de que al final tenga ese éxito tu canal, aparte de las personas con las que te rodeas, de ser natural, es que al final cuando va el deportista, cuando va el entrenador, cuando va cualquier invitado, siente esa sensación, ¿no? Y también él se puede soltar, no va con ningún tipo de presión, sino que es algo que él también disfruta. Sí, a ver, yo eso siempre lo hemos dicho, nosotros no buscamos, hombre, si te quieres dar un titular no voy a decirte que no. Mirotic contó y dio vuelta al mundo que tenía un contrato con Utah y ya se ha palabrado. O sea, esto es una cosa que dijo él y aquí nadie le dijo nada que lo tenía que contar y lo contó. Y ha habido muchos casos así. Yo, por ejemplo, siempre cuando voy a hacer una entrevista digo, pero que él esté cómodo, que te da ganas de hablar. Pues si está en un momento, ¿por qué le voy a apretar? Yo no tengo esa... O sea, luego vamos a hablar de baloncesto, vamos a intentar entenderlo. Igual es mejor porque te va a contar más cosas. Y a mí siempre digo que el recuerdo, que quiero, si un día imagínate que el canal se cierra o termina, que me encuentre con alguien en un pabellón y diga, era buen tío. Sabía de baloncesto y era buen tío. Y eso es un poco mi manera de verlo. Y esto es lo bueno que te da un espacio como este, que tú al final decides a quién traes, qué quieres que se cuente, cuáles son tus valores. ¿Eso vende o no vende? Yo siempre digo, ¿qué es el éxito? ¿El éxito es ser millonario? Pues yo no tengo éxito, ya te lo digo. ¿El éxito es poder vivir tu vida? Sí, el éxito es, yo qué sé, llevar a mis hijos al colegio, siempre lo digo, para mí sí. Yo he ganado. Entonces, para mí el éxito es que el mundo del baloncesto, cuando se piense, mira, a mí no me digo, joder, pues buen tío, ha hecho cosas guays, o mira, oye, veas un tío que se le ha currado, o lo que tú me dices, tienes mucha pasión, pues para mí eso ya es una barbaridad, porque me doy por satisfecho, porque es un sueño de cuando has podido plasmar algo que imaginabas en tu cabeza y se ha convertido en realidad. Pues bueno, a mí me parece también, vamos, fantástico lo que dices, porque además se nota que es algo que te gusta, ¿no? El baloncesto, sí, un poco, profesión, un poco solo. Y además esta semana, para cerrar, aprovecho para felicitarte porque has llegado justo a los 82.000 suscriptores. Sí. O sea que bueno, desde aquí darte las gracias. A ver si un día la podemos poner ahí, la placa, ¿eh? Está hecho el hueco, ¿no? Claro, es que cada vez hay menos sitio, ¿eh? Sí, pero yo creo que ahí lo podríamos poner, ¿no? O sea, sí. No sé, estoy dando vueltas dónde colocarla. Ojalá algún día. Yo creo que mal no quedaría, ¿eh? No, la verdad que quedaría bien. Yo debo reconocer que nunca he creído que llegaría, pero todo el mundo yo tampoco creía que me iba a quedar en 30.000, ¿eh? También te digo. O sea, que no soy muy bueno en las matemáticas y la verdad que me haría muy feliz. Si algún día pasa, pasará. A mí lo que me importa es que cada día hay más gente viendo los vídeos. Y sí. Al final eso es que hay más comentarios y hay buen rollo y lo pasamos bien y gente, pues veo ahora, ¿no? Mira, estoy viendo esta camiseta, pues la de Costas, ¿no? De cuando estuve en Cáceres con él, la que vino aquí cuando anunció su retirada. O sea, que un jugador profesional venga a anunciar la retirada a tu canal, o sea, eso es una cosa de locos. Y esta camiseta de la selección española, ya no te doy más la brasa, fue un regalo en Málaga. Un suscriptor del canal que veía todos los vídeos me dijo, te quiero dar un regalo. Y esta camiseta es con la que jugó el Chacho en el Mundial 2006. Para que veas. O sea, ¿cuánto vale esto? Es que para los que no gusta el baloncesto es oro. No es dinero, me refiero, que también, me da igual. O sea, es el concepto de una camiseta de esa época, de te la doy a ti, o esa camiseta antigua del Barça, todos excepto una que es mía, el resto son regalos de suscriptores. Al final es lo que genera tu canal, ¿no? Yo creo que claro. Esa sensación de compartir, además, esto es a título personal, de cuando empecé a ver tu canal hace años, de
necesitar también ese tipo de contenido sobre lo que decías, el baloncesto europeo, que quizás no había tantos, y al final no solo tener esos contenidos en distintos formatos muy variados, sino que además se ve esa sensación de familiaridad, de unos contenidos amenos y donde estás a gusto, ¿no? Y eso creo que es lo que te digo, único y que es el gran mérito, además de que los números encima te acompañan, o sea que, como te digo, es un placer haberte tenido aquí y Encantado, sobre ya lo todo sabes. poder charlar con gente como La tú. próxima en Asturias, ¿eh? Hombre, cuando quieras estás Se invitado. de considera, Ya lo igual, sabes. o Habrá que un llevar cachopo. habrá que llevar a Rafa por ahí, que también es otro gran fan Nosotros de... estamos muy a favor de que haya un equipo en Asturias, para ir una semana de pretemporada nosotros. Eso sería, fíjate que nunca he podido ir, porque claro, Gijón, que estuvo Luis Escola de extracomunitario, a mí me pilló, claro, pues, tenía 12 años. Y no hemos vuelto a ver un equipo ahí de Asturias. Oviedo está en la primera fed, pero ojalá, ¿eh? Eso sería Ojalá muy pronto pueda estar ahí. Ahí un poco un tour, Asturias y luego Hombre, Galicia. Vamos, siempre acabo hablando de lo mismo. vamos, es que al final Asturias, ya lo sabes. La vida, bueno, aquí vida, también lo sabes, también, que se va bien. Vamos a decir, estamos en buenos sitios. Efectivamente. O sea que nada, lo dicho, Sergio, ha sido un auténtico placer. Igualmente. Este canal es tu casa y nada, si quieres despedirte, gracias por estar con nosotros. Bueno, un placer y de verdad os recomiendo que os paséis por su canal porque le está poniendo muchísima ilusión y al final cuando alguien lo hace con ilusión y ganas, dedicarle tiempo, ¿no? Y que vosotros, bueno, pues podáis poneroslo en modo podcast o en modo escuchándonos atentamente, dejar un comentario, ¿no? Porque al final, y esto sí que lo digo para todo el mundo que está creando contenido, tenga mucho o poco, aquí hay mucho trabajo detrás. Da igual los números de visitas, hay mucho trabajo detrás en cualquier canal y yo creo que simplemente que le dediquéis un ratillo si te gusta el básquet, yo ya creo que con eso la gente va a descubrir y se va a acabar quedando, ¿no? Pues nada más, todo dicho. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo episodio. Un saludo. Hasta luego.